días. Estamos hoy otra vez en el plató de Singular grabando una entrevista muy especial hoy con José Dorado, que es un profesional que viene del mundo del desarrollo, pero ha pasado directamente a liderar y ser responsable del crecimiento de muchos equipos. Viene con bagaje en empresa de producto y en consultoría, que hoy vamos a poner mucho el foco en este tipo de compañía, y igualmente ha estado en Reino Unido, viene con bagaje internacional y todo eso lo está aplicando ahora para ayudar a crecer a diversos equipos. Bienvenido, José. Ahí, gracias, Leo. Preséntate tú, que seguramente lo vas a hacer mucho mejor que yo. Vale. Nada, bueno, la verdad es que es bastante acertada, ¿vale? Al final, como tú dices, ¿no? No dejo de ser alguien pues que es un poquito inquieto, que siempre he querido, no sé, hacer un poquito más allá, ¿no? Del código, de intentar entender qué hay detrás, el negocio y eso. Y bueno, eso me ha llevado pues a lo que tú has dicho, ¿no? Un poco a pasar por empresas más de producto, más de servicios y al final pues salir a lo mejor más de esa parte técnica y estar un poquito más centrado en la parte más de liderazgo de equipos, de organizaciones, de escalado y eso. Y bueno, pues eso, ¿no? Por diferentes áreas y hasta ahora pues fundar, ¿no? Con algunos socios pues alguna empresa y bueno, seguir disfrutando del sector. O sea, que eres un disfrutón Sí, del desarrollo y de la industria tecnológica. sí, sí, Como decíamos, tú vienes de perfiles técnicos, sí. de ser un perfil técnico, y has tenido una transición a ser responsable, liderar equipos Ujú, y estar 100% involucrado en el crecimiento de estos equipos. sí. ¿Cómo has vivido esa transición? ¿Qué te ha hecho, qué te ha motivado, qué te ha llevado a este punto? A ver, para mí ha sido realmente natural porque yo era un poco el bicho raro a lo mejor de la tecnología, ¿vale? Evidentemente me gustaba, si no, pues no lo hubiera estudiado, ¿no? Y hubiera trabajado pues desarrollando, pero es verdad que siempre me gustaba un poco más a lo mejor la parte humana, la parte de entender el negocio, ¿no? Cuando había que hacer algo, a lo mejor más que el cómo hacerlo, siempre me gustaba un poco entender el por qué, ¿no? El cómo impactaba el negocio. Y al final yo creo que eso fue lo que me fue llevando un poco, ¿no? Al lado oscuro, a que siempre, ¿no? Pues las diferentes experiencias laborales, pues al final dijeron, oye, pues mira, a lo mejor tú, que esto no te llama más, te gusta más, habla más con el cliente, estás más presente, pues eso, ¿no? En esa parte a lo mejor un poquito menos técnica, podríamos decir, ¿no? Y más a lo mejor humana barra negocio. Entonces, bueno, ha sido un poco natural, digamos, pues por eso, ¿no? Porque... A mí me pasó un poco parecido. Yo fui dejando la parte del desarrollo puro Ujú, eh, muy por las sí, personas, ¿no? Y muy claro. por estar cerca de las personas. Em, yo no tuve la oportunidad de empezar mi carrera profesional en una Ujú, empresa de servicios, pero ¿cómo crees que ese tipo de empresas sí. pueden ayudar en esos momentos iniciales a un perfil técnico a empezar a desarrollarse y crear su carrera? Claro. A ver, al final, ¿no? El término de empresa de servicios, de consultoría, ¿no? En general no está a lo mejor súper bien visto, o no bien visto, ¿no? Pero la concepción que hay no siempre es súper positiva, y oye, en muchos casos pues con razón, ¿no? Pero sí que se hace consultoría muy bien, y hay muchos sitios de consultoría que son un lugar, joder, pues súper bueno, ¿no? No solo para empezar y aprender, que también, sino para desarrollarte, para tener pues, otro tipo de roles, ¿no? Al final yo no creo que sea, oye, producto bien para esto o consultoría bien para lo otro. Al final es una empresa bien para esto o una empresa mal, ¿vale? No dividiría, ¿no? Simplemente por consultoría o producto, pero es verdad que al final consultoría tiene la posibilidad, podríamos decir, de que vas a ver diferentes sectores, vas a aprender oye, de un abanico amplio, ¿no? De tipos de clientes, de sectores, de cómo se hacen las cosas, incluso de tecnología, ¿no? Y al final, bueno, pues te vas a enfrentar, ¿no? O vas a estar más expuesto a diferentes retos que a lo mejor en una empresa de producto, que vas a aprender mucho, ¿no? Y mucho a lo mejor pues de un cierto ámbito, a lo mejor en consultoría, en un espacio más corto de tiempo, puedes ver más mundo, ¿no? Podríamos decir. Mm. Claro, es que muchas veces en el sector está Ujú. estigmatizada Claro, la empresa de servicios, pero no todas son iguales. correcto. Hay muchas que ponen mucho foco en la persona, en el cuidado, en el trato. Hay otras que no, Eso pero es. exactamente igual pasa en producto. Habrá empresas que
que te apoyen y te hagan crecer y otras que no tanto, ¿no? Claro. Sí. Tú que has vivido esos dos mundos, Ujú. y de hecho has fundado startups y empresas de producto, eh, ¿qué cosas deberían de ser comunes siempre en una empresa, sea el sector que sea? Claro. Es que al final, bueno, justo lo que tú has dicho, ¿no? La empresa por sí no es ni buena ni mala. La empresa la hace un conjunto de personas, que es la que hace, ¿no? Pues que tenga una cultura, una manera de hacer las cosas. Yo creo que independientemente de que pues, te dediques a desarrollar un producto o a realizar consultoría, ¿no? A dar servicio, al final, pues lo importante, yo creo que lo importante es tener muy claro, ¿no? Cuáles son los valores sí, los valores de la empresa, ¿no? Y que al final los valores pues no es algo que tú pongas en una web o en un cartel de Mr. Wonderful súper maravilloso, sino que sea algo pues que traslades, ¿no? Al día a día y que vayan liderando, ¿no? Así que el equipo, pues desde el primero, ¿no? Desde el fundador hasta todo el mundo que vaya pasando, pues que vaya liderando con el ejemplo, vaya siendo capaz de transmitir esos valores, que no tienen por qué ser los mismos, ¿no? Es decir, que una empresa sea buena o no, no significa que tenga que tener una serie de valores siempre iguales. No sé, a lo mejor en nuestro caso nos ha gustado mucho pues, fomentar el compartir conocimiento, el tener un entorno pues, flexible de mentorización, ¿no? Oye, a mí, por ejemplo, son unos valores que me representan, que me parece que ponen al final el foco en las personas, el foco en los clientes, el foco en la excelencia técnica, ¿vale? En otros sitios pues pueden ser otros, pero lo importante es que lo que digas, ¿no? O lo que vendas, al final sea lo que reflejes, ¿no? En tu día a día. Que sea lo que se respira, ¿no? Cuando Eso ves al es, equipo, cuando estás con el claro. equipo. Que no tengas que ir a la web a ver cuáles eran los valores, ¿no? Que era, sino que es lo que haces en tu día a día, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y qué aprendizajes te has llevado tú de esas primeras etapas en consultoría Ujú. que te han ayudado a aprender a liderar, a aprender a gestionar o aprender a ayudar a la gente, que luego te has llevado a otros sitios y has podido aplicar para hacer crecer esos equipos? Claro. Al final aprendes de todo, ¿no? De lo bueno y también aprendes de lo malo, por supuesto, ¿no? Y aprendes de experiencias que dices, oye, si en un futuro pues tengo la opción, ¿no? De liderar un equipo o algo, quiero replicar esto o quiero evitar, ¿no? Este tipo de comportamiento. Mm. Pero bueno, al final yo creo que lo que he ido aprendiendo, lo que siempre he intentado llevar, pues por ejemplo, es el intentar aportar valor siempre, ¿no? Tener por delante la mentalidad, ¿no? De aportar valor siempre, pero a todo, ¿no? Al cliente, a la empresa, a tus compañeros, al equipo, ¿no? Al final no es, oye, estar por estar o por resolver un ticket o estar un poco ahí a la expectativa, ¿no? De que, oye, que alguien me diga qué hacer, ¿no? Sino tener esa actitud de, pues de aportar, ¿no? También de iterar, de hacer esa retrospectiva, ¿no? Y ver, oye, qué estamos haciendo, qué hacemos bien, qué hacemos mal, cómo vamos iterando, tener al final ese foco, ¿no? En las personas, que no deja de ser ese foco en fomentar el crecimiento, en fomentar, oye, pues la mentorización, el que todo el mundo pueda un poco puede desarrollarse, ¿no? Que la empresa vaya creciendo y los equipos crezcan pues a la vez, ¿no? Sí, que haya un crecimiento total y al final, pues bueno, y asumir los errores, de hecho, fallar mucho, fallar rápido, que es lo que te va a hacer aprender, descartar cosas y, bueno, ir quedándote con lo que funciona y iterar, ¿no? Al final no deja de ser un poco repetir y mejorar. Hay una cosa que has dicho que es, y que si te he entendido bien, ahora me corriges tú, Sí, es que todo el equipo o todas las personas del equipo tengan una mentalidad de producto, de entrega de valor, de aporte, ¿no? Eso es identificable en el proceso de selección, luego hablaremos de totalmente. cómo has crecido, pero seguramente hayas contratado a perfiles que a lo mejor no tenían esa mentalidad todavía construida Eso es. o que necesitaban reforzarla. ¿Cómo lo has fomentado para ayudar a esa gente a crecer? Eso es. De hecho, justo, ¿no? Lo que dices de esa mentalidad, cuando hablamos no de productos, sino de servicio, yo creo que es algo de lo que más distingue a los equipos, ¿vale? O lo de o que el cliente más, oye, pues como que le da valor, ¿no? O se alegra cuando tiene un equipo que no está simplemente de manera reactiva, ¿no? Pues para, oye, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar esto o lo otro, sino que proactivamente va a estar diciendo, oye, he detectado esto, conozco tu negocio y creo que se puede mejorar de esta manera, ¿no? Y al final lo que tú dices es una mentalidad que
los equipos, ¿no? Las personas no siempre la traen de casa y al final, oye, pues un poco lo que hemos dicho, ¿no? De los valores, de la cultura, de vivirlo, pues al final yo creo que el equipo como fundadores, ¿no? Es algo que tienes que transmitir en tu día a día, pero que al final todo el mundo o las personas que están creciendo contigo, tú le vayas transmitiendo esos valores de manera que cuando vas incluyendo nuevas personas en el equipo, está en un ambiente que eso es lo que se respira, ¿no? Al final cuando está en un ambiente donde cada persona hace o tiene su agenda personal, ¿no? O tira para un lado, es muy difícil, pero cuando tú entras a un equipo que todos van a una, ¿no? Todos están muy alineados en, oye, aquí estamos para dar valor al cliente, pues para entender cuáles son las necesidades, ¿no? Para ver cómo podemos mejorar. Y, oye, tiene one-on-one, tiene mentorización, ¿no? Estás en ese entorno, pues yo creo que al final lo ves como normal, ¿no? Y se contagian y se... Claro. Y claro, cuando tú ves una empresa de producto que contrata, Ujú. muchas veces a nosotros nos piden, vale, pero que venga con mentalidad de producto, Sí. que venga con costumbre de producto. Y muchas veces hay clientes, no todos, pero que sueltan la coletilla de que no venga de consultoría, que Sí. venga de empresa de producto. Pero en la consultoría también hay mucha gente con esa mentalidad, Sí. porque al final son como mini proyectos, mini productos que también exigen esa mentalidad en el empleado, ¿no? Sí, al final volvemos a lo de siempre, depende de, ¿no? de la empresa. Es cierto pues, que ha habido tradicionalmente, ¿no? O, pues, mucha consultoría que se ha hecho más a volumen, Ujú. sin cuidado, ¿no? Un poco, podríamos decir, a salir del paso, ¿no? Oye, número, un grupo y a salir del paso, pero no es todo, ¿no? Es decir, es un tipo de empresa y hay de todo. Hay consultoría que, pues, que se hace súper bien y se tiene pues mucho mimo, ¿no? Mucho pues, respeto por lo que se hace, ¿no? Se hace con cariño y es lo que tú dices, al final buscas un equipo que desarrolle un producto, sea tuyo o sea de otro, pero tienes que desarrollar pues como si fuera tuyo propio. Es que si no, no sé, no tiene sentido, ¿no? Yo entiendo, hay para quien sí, pero no sé, no lo vemos que no tiene sentido, ¿no? Hacerlo. Claro, yo en parte, hay veces que lo entiendo, Sí, que tengan esa petición, pero claro, luego es que sí, sí. hay gente muy polivalente en todos los sectores y en todos los ámbitos. Al final, son malas experiencias, ¿no? A lo mejor que se han tenido y Sí, dicen, puede ser. hostia, pues ahora, No volvamos a claro, cometer el mismo intentemos, ¿no? error, pero no era el error que Claro, viniese de ahí, sino a lo claro, mejor claro. la persona, el Te momento. tocó, claro, claro. Vamos a hablar un poco del crecimiento que tú fuiste partícipe Ujú. de una empresa que pasó pues de su Sí. nacimiento Ujú. a acabar compuesta por 350 personas. Sí. Es un crecimiento salvaje, Sí. muy fuerte. Em, ¿Cómo lo viviste y cómo lo afrontasteis? A ver, pues bien, fue una experiencia súper chula, ¿no? Que a mí me marcó mucho, porque yo creo que es, bueno, pues donde desde un principio, ¿no? Es decir, cuando tú pones bien los mimbres, ¿no? La estructura, los pilares, ya es un gran primer paso. Y luego lo difícil, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que con ese escalado, pues vayas intentando mantener ya no solo la cultura, ¿no? Que también, sino la manera de hacer las cosas, los valores, ¿no? El cuidado por el producto, por el equipo, por el cliente, ¿vale? Yo, bueno, pues en mi caso, la verdad es que todo lo que puedo hablar es súper positivo, ¿vale? Porque creo que es un entorno pues, donde he aprendido muchísimo, que es lo que al fin y al cabo, ¿no? Pues ha hecho que después lo siga aplicando y donde, bueno, pues también lo hemos pasado mal muchas veces, nos hemos equivocado 1000 veces, ¿no? Pero eso es lo que al final pues te hace, ¿no? Joder, pues me he equivocado, aprender y la siguiente vez hacerlo mejor, ¿no? Claro, yo ese proceso lo viví en empresa de producto, Sí. lo comentábamos ayer, ¿no? No tan bruto, de nada a 350, fue un poco más reducido. Pero claro, yo lo viví en una empresa de producto, tú lo hiciste en una empresa de servicios. Ujú. Em, ¿Cuáles fueron los mayores retos que te encontraste a la hora de conseguir ese crecimiento? A ver, yo creo que, es decir, va variando mucho, ¿no? Yo diría como que tiene diferentes etapas, ¿no? Es decir, el crecimiento, como te dices, no se pasa de ser 0, 20 o ser 300, ¿no? Al final hay una etapa, luego vas pasando a otra, ¿no? Cuando son 50 personas es muy distinto, cuando son 100 es distinto, ¿no? Al final yo creo que cada etapa pues tiene sus cosas, ¿no? Sus cosas pues muy bonitas y tal, y también pues sus retos. Al final
a ver, tienes que ir llevando yo creo que ese balance, ¿no? En el que el negocio, pues evidentemente, tiene que ir por delante, ¿no? Al final tienes que escalar, ¿no? Si no estás creciendo, estás decreciendo, ¿no? Y tienes que ir buscando, pues, el crecer a nivel de clientes, de cuentas, ¿no? Y demás, pero a la vez ser capaz de mantener ese espíritu, no sé llamarlo startup, ¿no? Pero ese espíritu ágil, de no burocracia, ¿vale? En el que la gente se sienta que cuando está allí, pues tiene los medios para aportar valor y no para encontrarse problemas, ¿no? O stoppers que le hagan decir, hostia, ahora mismo estoy en un transatlántico, ¿no? Con mucha burocracia que para todo pues me encuentro problemas, ¿no? Entonces yo creo que eso con el crecimiento pasa en muchas empresas, ¿no? Que se empieza a burocratizar y... Y es que para mí Sí, fue uno de los mayores retos, el conseguir que la cultura que teníamos sí, de una buena cultura de ingeniería ujú, se conservase y no se diluyese claro, con el crecimiento. Entiendo que eso os pasó, ujú, o igual nos pasó el perder la cultura, pero sí el estar claro. preocupados por ello. Siempre, 100%, ¿no? Y te das cuenta que al final la cultura no es que la pierdas, pero inevitablemente va cambiando de cierta manera y también es sano, porque al final el crecimiento también conlleva la madurez de la empresa, la madurez del equipo, ¿no? Y el descubrimiento, pues, oye, de cosas nuevas que ahora a lo mejor, pues, nos interesa, ¿no? Otro tipo de cosas, el equipo tiene otro tipo de intereses, ¿no? Sí, tampoco se trata de quedarnos estancados en lo que se hizo el día uno. Lo que se trata es, pues, de que el crecimiento, ¿no? Vaya siendo sostenible, yendo de la mano, ¿no? Y manteniendo siempre, pues, bueno, pues ese ambiente, ese buen ambiente, ¿no? Esa cultura, ese foco en la calidad, ese foco en que las personas, pues, se sientan partícipes de algo, ¿no? Se sientan orgullosos, ¿no? De ser parte de lo que están haciendo. Y como siempre, oye, pues con problemas por el camino, momentos en los que dice, oye, se me está desviando un poquito más y hay que reconducir, momentos en los que pues son momentos más dulces, ¿no? Lo que sé, joder, está chulo, ¿no? Qué bien lo que se está construyendo y tal. Pero bueno, al final son esos retos y... Claro, has mencionado varias veces de errores cometidos, Ujú. de problemas solventados, ¿no? O cosas de las que has aprendido. Eh, ¿Cuál fue alguno de esos errores que cometiste que te marcó y que no volverás a cometer nunca jamás? Yo creo que un error bastante recurrente bueno, en general, en todas las empresas y en el escalado en particular, pero diría en general, es la comunicación, ¿vale? Creo que es mucho más difícil comunicar bien de lo que parece, ¿no? Normalmente, cuando a lo mejor alguien ajeno, ¿no? A roles de liderazgo o así, pues tú le dices comunicar, tal, ¿no? A lo mejor la gente piensa, ¿qué me estás contando, no? Eso es hablar, ¿no? Es decir las cosas, pero te das cuenta de que comunicar conlleva mucho más y que a lo mejor tu palabra, ¿no? A medida que creces y tienes a lo mejor ciertos roles de liderazgo, pues tiene más peso de lo que a lo mejor tú mismo piensas, ¿no? Y el tú transmitir las cosas de una manera en la que a lo mejor pues para ti es súper claro o das por hecho cosas o, o a lo mejor no eres consecuente, ¿no? Con lo que dices o comunicas algo que a lo mejor no estás seguro y luego no se puede llevar a cabo, ¿no? Pues bueno, vas aprendiendo que, ¿no? Que la comunicación es algo, yo creo que vital y que es una de las mayores fuentes de problemas y sobre todo porque al final una mala comunicación deriva en una pérdida de la confianza del equipo en el equipo de liderazgo, podríamos decir, ¿vale? Y perder la confianza se pierde así y recuperarla no, Es no se jodido. gana así. Sí, es ¿Vale? jodido. Para mí es fundamental, antes de comunicar o en la comunicación, dar un contexto siempre Ujú, para que lo que luego se comunique pues, se entienda ujú. o se pueda asimilar de una forma em, mejor, ¿no? Sí, Em, Antes, también me comentabas antes de sentarnos aquí que siempre habéis enfocado todo a la excelencia técnica, sí, a perfiles muy concretos, un nicho de tecnología muy concreto. sí, Em, ya es difícil encontrar perfiles sí, de ese tipo, sí, pero también que encajen en tu cultura y sí, que la mantengan correcto. y que no te descoloquen el equipo, también es complejo. Ujú. ¿Cómo lidias con ese tipo de A situaciones? ver, al final, reclutar
es súper complicado, ¿no? Bueno, reclutar es muy fácil, reclutar bien es complicado, ¿no? Reclutar, mañana puedes contratar a 10 si quieres, ¿no? Otra cosa es que esté bien hecho, ¿no? Igual que luego, pues, mantener a las personas, ¿no? Y demás. Pero al final yo creo que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, ¿vale? O al final hablo un poco por lo que hemos visto, siempre a la hora de buscar nuevas personas, ¿no? Que se uniesen al equipo, buscábamos mucho esa parte cultural, ¿vale? Poníamos mucho énfasis en la parte cultural. Al final, oye, técnicamente, evidentemente, tiene que ser mejor, peor, como tú quieras, pero son temas que se aprenden, ¿vale? Y si tienes un entorno que fomentas precisamente, ¿no? Los espacios de aprendizaje, de compartir, de mentorizar, bueno, al final va a aprender, ¿no? Si tiene un mínimo interés. Pero quien una persona tóxica, eso no lo va a aprender, no lo va a cambiar. Habrá quien lo cambie, ¿no? Pero lo normal va a ser que no. Entonces yo creo que cuando tienes la entrevista y desde la parte del entrevistador, ¿no? Pones tanto énfasis en la parte de cómo hacemos las cosas, qué nos gusta, cuáles son nuestros valores, y nos interesa más que, oye, ¿cómo has resuelto tal problema, no? Sino, pues, cómo te has enfrentado, oye, pues, a conflictos, ¿no? Cómo has gestionado el feedback, bueno, te pongo 1000 ejemplos, ¿no? Yo creo que también, pues, la persona que se sienta del otro lado entiende un poco a lo que se expone, ¿no? Y que normalmente también a los perfiles, podemos decir, no sé si decir potentes, ¿no? O de calidad, al final le gusta trabajar con otras personas similares, ¿no? Al final, quien es muy bueno, pues le gusta trabajar con personas muy buenas, igual que en un deporte, ¿no? Pues al delantero le gusta estar con alguien que le ponga buenos pases. Pues aquí es igual, ¿no? Yo creo que al final, en los procesos también, aparte, ¿no? De entrar mucho en esa parte cultural, siempre metemos al propio equipo técnico, ¿vale? Que los conoce, de hecho, podríamos decir que incluso el equipo técnico es el que tiene casi, ¿no? Entre comillas, esa decisión final de yo quiero o no quiero trabajar con esta persona y desde el otro lado, ¿no? También va a decir, oye, yo quiero trabajar con este equipo. Yo he conocido a 4 o 5 personas de esta empresa que me han hablado como muy alineados en la misma línea, ¿no? Y quiero o no estar aquí. Claro, es que una entrevista es bidireccional. Claro, No, yo te totalmente. entrevisto a ti, pero tú Eso tienes es, que estar seguro que quieres trabajar totalmente. conmigo también. Eso es. Entonces eso es fundamental. Em, ¿Cómo era el proceso de selección en el momento que más rápido estabais escalando? Ujú. Entiendo que tenéis que tener un proceso ágil y Sí, rápido y que garantizase la contratación buena, ¿no? claro. ¿Cómo lo montasteis? Al final, a ver, pues teníamos, mira, también algo bueno que pasaba, ¿no? Es que volvemos a lo de que a la gente buena le gusta trabajar con gente buena. También teníamos muchos candidatos que venían referidos del propio equipo, ¿no? Porque es lo típico, tú hablas con tu amigo, oye, trabajo en una empresa, me gusta, tal, oye, pues mueve mi currículum, ¿no? Que eso es, pero bueno, dejando de lado eso que va un poquito por ahí, pues al final tenemos un equipo de recursos humanos muy enfocados en hacer ese recruiting, a lo mejor más, no sé decirte proactivo, ¿no? Pero estar un poco más en esa parte del screening, de detectar esos perfiles. También un equipo muy alineado con la cultura, ¿no? de la empresa y a lo mejor un equipo de recursos humanos muy, es decir, muy integrado, ¿vale? En la empresa, no un departamento a lo mejor como externo, sino muy integrado en el día a día y que sabía captar bien cuál era a lo mejor ese rollo, ¿no? que llevábamos. Y después, pues siempre hacíamos una primera entrevista cultural, ¿vale? Pues, podríamos decir, más por la parte de, pues depende del momento, ¿no? Pero a lo mejor, pues, gente más del equipo de liderazgo, ¿vale? Da igual el área, porque al final lo que importa es alguien que esté empapado de la cultura. Y que sepa transmitirla Claro, y ver si la va a cumplir correcto, a correcto. cuadrar. ¿Vale? Y después, pues también teníamos una entrevista un poquito más técnica con el equipo, ya con equipo técnico, ¿no? de la empresa. Intentábamos que al menos una persona también sea del proyecto en el que vas a trabajar, ¿no? Es decir, que sean gente con la que tú vas a trabajar luego en tu día a día. Intentamos siempre, pues, que hubiera una persona, pues, como muy senior, podríamos decir, y alguien, pues, que también esté aprendiendo, ¿no? De cómo nos gusta hacer las entrevistas y eso. Y normalmente, oye, pues pedíamos código o en algunos momentos hacíamos alguna prueba técnica pequeñita que se mandaba para casa, algo pequeñito para luego verlo. Después hubo momentos en los que se decía que si querías, pues hacíamos algo de pairing, ¿vale? Algo realmente que fuera ágil, ¿vale? Que no se pusiera pues un tiempo y ya está, ¿sabes? Y bueno, buscar un poco el fit y el feedback al final de todos, ¿no?
Y aparte de ese trabajo proactivo Sí, del equipo de People, que has dicho una cosa que para mí es fundamental, que esté súper alineada con el equipo eso técnico es. y que trabajen muy de la mano. Aparte de eso, referrals que os llegaban, que Sí, eso sí, sí, es eso es. maravilloso, Sí, es sí, lo sí. mejor que puede pasar. ¿Qué otras fuentes o dónde ibais a buscar candidatos? ¿Ibais a eventos? ¿Ibais a comunidades? Sí, a ver, siempre nos ha gustado estar un poco pegado a la comunidad, ¿vale? Podríamos decir. Incluso hubo una época en la que hacíamos Twitch, ¿vale? Que hacíamos como unos meetups por Twitch y tal. Pero, por ejemplo, pues también nos gustaba hacer un poco como una especie de academia, ¿vale? Podríamos decir, de traer a gente pues, de la universidad, incluso de bootcamps y demás, y formarlos nosotros, ¿vale? Eso también era, de hecho, oye, algunos de los líderes de hoy, ¿vale? Son personas que vinieron en ese momento, pues, oye, sí, cero experiencia, pero una actitud, pues, brutal. A lo mejor, oye, pues, mira, un buen inglés, una actitud brutal, cero experiencia, y entraron y, vamos, hasta donde han querido llegar, que ha sido, pues, mucho, ¿sabes? Pero ahí vosotros, y perdona que te corte, ¿No? los contratabais siendo conscientes de que el día uno no os iban a dar el Claro. valor que... De hecho, en muchos casos, nosotros hacíamos, ¿vale? Intentábamos como una especie, no bootcamp, ¿vale? Pues interno, pero sí de... Mira, teníamos un tema de proyectos de mentorship, que los llamábamos, ¿vale? Que era, bueno, pues para que la gente aprendiese internamente, ¿vale? Oye, tú querías aprender front, yo back. Oye, pues tú me enseñabas más a mí el back, yo el front, y eso lo hacíamos haciendo un desarrollo interno, un jueguecito, lo que sea, ¿vale? Pues podríamos decir como un espacio seguro para aprender, ¿vale? Pues cuando entraba a lo mejor un chico de estos, o una chica, pues se unía a lo mejor a un equipo para empezar a aprender. Luego a lo mejor entraba en un proyecto que no se facturaba al cliente, ¿vale? Pero que se le decía, oye, mira, va a entrar esta persona, 3 meses, 6, lo que fuera en cada caso, ¿vale? Y va a estar aportando y al final, pues bueno, es ese proceso, ¿no? Se le asigna un buddy, ¿no? O un mentor, pues que está también con esta persona, batiendo objetivos, feedback, bueno, pues un poco ya el proceso, ¿no? Pero eso ya denota una cultura súper sana de la compañía que apuesta por talento Sí, al que es consciente de que tienes que dedicar un tiempo sí, sí, claro, para claro. formarlo y... Y que no es fácil, ¿no? Al final No, encontrar el tiempo y no todo es de color de rosa y no todo el mundo es, oye, qué alegría, qué bien todo. Pero cuando está alineado, pues bueno, todo el mundo cede un poquito, ¿no? Para que al final, oye, pues... pues hay que seguir dando servicio, hay que seguir Ujú, dando valor, hay que facturar, hay que... Y eso al final es una inversión ujú. de tiempo y dinero, Sí, sí. que merece la pena al final. Sí, no, no, totalmente. De hecho, los resultados lo dicen, ¿no? Hoy en día, en otra empresa ya que hemos fundado, algunos de nuestros líderes son gente pues, que entró como becario en esta empresa de la que hablamos. Y perdona que me enrede aquí, pero es que Nada, me apasiona este tema. El proceso de selección de los sí. referrals, ¿lo hacíais más laxo que No, no, hacíamos lo el mismo. mismo? Lo que pasa que sí que, digamos, pues evitamos ese screening a lo mejor inicial de, oye, repasar el currículum, tanto, ¿no? De esta experiencia relevante, oye, si me lo estás diciendo tú, que llevas 3 años aquí, sabes perfectamente que encaja. Además, es tu palabra, es que si traes a alguien que es un paquete, ¿no? O que culturalmente no es un buen fit, pues que es evidente que eres tú el que vas a quedar mal, no, no la persona que entra, ¿vale? Pero sí que luego, oye, pues la entrevista cultural igual, la técnica igual, no entraba obviamente, ¿no? Pues la persona que hacía ese referral, pero sí, sí, eso ya sí era igual. Claro, yo cuando lo monté lo montamos igual. Ujú. Un proceso un poco más laxo, precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? Si yo referencio a alguien, Claro, estoy poniendo la mano en el claro, fuego claro, eso por es. esa persona. Entonces, ya dábamos por supuesto que iba a haber pues ese encaje, que ese Claro. conocimiento técnico iba a estar y solían ser procesos mucho más rápidos. Sí, sí, pues ya sabe, todos saben a lo que van, ¿no? Ya un poco... Mm. Em, claro, y hablando de personas y Sí, de darles ese espacio para que crezcan, em, ¿cómo gestionabais, por ejemplo, ya no sé si un plan de carrera muy sí, estipulado, pero sí el acompañar a la gente sí, sí, para que consiga ese progreso? sí. Perdona. Bueno, por una parte, lo que has dicho del plan de carrera eh, es un muy buen ejemplo de cómo va evolucionando a la vez que evoluciona la empresa, ¿vale? De hecho, yo te diría que de 0 a 350 o lo que sea, cambió pues 4, 5 o 6 veces, ¿no? Porque evidentemente no tiene sentido
cuando soy 7 personas, ¿no? Que el CEO es el que está prácticamente desarrollando contigo, ¿no? Que cuando hay después pues, personas de diferentes países y demás. Pero bueno, pero aparte, ¿no? de eso, intentábamos pues, que todo el mundo en la empresa tuviese un mentor, ¿vale? Que fuese alguien pues, que te ayudase, ¿no? a crecer. Ahí pues también tuvimos muchos fallos, mucho probar que funcionaba bien, que funcionaba mal. Llegó un momento en el que a lo mejor lo liamos demasiado, ¿vale? Uno de los fallos, pues que a lo mejor le quisimos dar una vuelta de tuerca más, en el que incluso una persona tenía 2 mentores, uno más de hard skills, ¿no? O técnico, ¿no? Y otro un poquito más de soft skill. Bueno, al final era un poco, a lo mejor lo sobre, ¿no? Sobre ingeniería. Pero al final la idea era esa, ¿no? Pues alguien que tiene un mentor, que te acompaña, que te ayuda. Hay espacios de eso, ¿no? De compartir conocimiento, de dar formación, de desarrollar pues, proyectos, ¿no? En un espacio seguro también podríamos decir, fuera de clientes para aprender. Luego también una cultura muy fuerte del feedback, ¿vale? Nosotros siempre hemos intentado empujar pues, por una cultura fuerte, bidireccional, ¿no? De feedback, no de la empresa hacia el empleado, sino también al revés, ¿no? De proactivamente, de que el empleado también dé feedback, ¿no? Hacia la empresa. Y, y bueno, yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Ese acompañamiento, eso, oye, eso one-on-one, ¿no? Que al final también, pues con el crecimiento lo vas estandarizando un poco. Al principio lo haces de aquella manera, ¿no? Es como, oye, Leo, hazle un one-on-one a no sé quién. ¿Y eso qué? Pues yo qué sé, tío, búscalo, ¿no? Y cuando ya vas creciendo, pues ya vas diciendo, oye, mira, esta persona hace los one-on-one, maravilloso, que todo el mundo lo dice. Oye, ¿por qué no nos das una formación? ¿Por qué no cogemos a los 4 team leads y tú que eres un crack, ¿vale? Haciendo one-on-one, nos explica qué hace, qué te funciona, qué no. Oye, pues mira, yo hago esto, hostia, pues me lo apunto, tal. Al final, quien lo recibe, a medida que va creciendo, pues va a ir replicando, va añadiendo su, ¿no? Toque su personal. toque. Pero al final es eso, ¿no? Un poco de iteración, de probar, de eso y, como te decía, ¿no? Fallar rápido y probar. Y es que todo esto que estás explicando es el cómo ves tú Sí, el que se cuida a la persona, ¿no? El que se pone sí, el foco en la persona. Porque hay quien ve el cuidado de la persona en, pues te doy cheque guardería, claro, no sé qué, y eso para mí claro, claro. es papel mojado. Al final Eso es. lo que te hace cuidar a la gente es este tipo de... Claro, y el cuidar tampoco es, que es un fallo, por ejemplo, que hemos tenido en alguna etapa más temprana, tampoco es el malcriar a la gente, ¿vale? Que eso también puede dar pie, ¿no? Oye, foco en las personas y me centro en qué necesitas para que seas feliz y me centro más en hacerte feliz a ti que en lo que estamos al final, que es una empresa que desarrollamos y que nuestro foco es dar valor al cliente, ¿no? Y hemos caído a lo mejor en algún momento ahí, pero eso tampoco es, ¿no? Es el cuidar a las personas, sino al final es darle las herramientas para que desarrolle su trabajo perfectamente, cómodo y que no pueda tener pues ninguna excusa, podríamos decir, ¿no? De, oye, pues no tengo el espacio para aprender, no tengo el espacio para tal, ¿vale? Efectivamente, y hay que tratar a la gente como adulta Correcto, y pensando que estás contratando a gente madura correcto, y que si tienen un buen entorno van a aprovecharlo, ¿no? justo. Ujú, Em, ¿Habéis, o sea, has estado en empresas internacionales? ujú. Eh, Antes me contabas que todo el equipo de desarrollo lo tenías en España, pero el resto estaba en Reino Unido. Em, claro, la cultura son culturas diferentes. Sí, ¿Cómo conseguisteis allanarlo, ¿no? O que sí. estuvieseis alineados? Sí, sí, porque bueno, por darte más contexto, ¿no? En este crecimiento sí que la empresa se funda en Reino Unido, de hecho la funda Felipe Polo, ¿no? Que es un poco el alma mater de todo el proyecto, ¿no? Y yo creo que al final todo lo que te estoy contando, pues el 90% viene, ¿no? de estar pues al lado de personas pues como él, ¿no? Ujú. Que pues es lo que vas aprendiendo, ¿no? Pero todo el equipo está en España, ¿vale? Los clientes y demás están en Reino Unido y en España llegamos a ser unas 120 personas cuando al final, bueno, pues entra un fondo y, bueno, nos unimos con equipos de Reino Unido, equipos de Hungría, ¿vale? Y ahí se internacionaliza, podríamos decir, pues con varios países, ¿vale? Y es justo, pues, ese shock cultural, podríamos decir, ¿vale? Que de luego es lo que, eso, te voy a decir suma, multiplica la complejidad, ¿vale? Eso no suma, sino que multiplica totalmente la complejidad. Y yo personalmente, a pesar de que ahí es cuando, no te voy a decir peor lo hemos pasado, ¿no? Pero que nos hemos enfrentado a retos más duros, estamos súper agradecidos porque lo que hemos aprendido
en eso, yo muchas veces digo, hay gente que paga 100.000 euros por un MBA, a mí me han pagado por vivirlo, ¿sabes? Entonces al final, bueno, Sí, se crece, se ven cosas diferentes, totalmente. formas de pensar, de trabajar, es completamente nutritivo, ¿no? Sí, 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 sí. Y claro, antes decías también que buscáis o siempre estáis en el camino de buscar la excelencia técnica Sí, o de conseguir dar la mayor calidad al cliente. Eso se consigue o bien formando muy bien al equipo, que ujú, queda claro que lo habéis hecho de sí, forma continuada, pero también sabiendo captar a sí, gente de ese ámbito. Em, Llevas una comunidad de JavaScript en Sevilla sí, y ahora te has enredado sí. en Madrid con Manu Fonsela a sacarla de La de Node.js, sí, Node.js sí. aquí en Madrid. ¿Cómo os nutre eso y cómo os ayuda a dar soporte a la excelencia técnica que queréis dar? A ver, al final estar en la comunidad en general, ¿no? Antes lo hablábamos, que estamos en un sector que está muy pegado, ¿no?, a la comunidad. La parte profesional, empresarial, ¿no?, y la parte de comunidad, pues muchas veces la línea es incluso un tanto difusa, ¿no?, porque están muy, muy pegados. Yo creo que a nosotros el estar ahí en el día a día, ¿no?, el entender qué es lo que siente, bueno, pues el desarrollador, ¿no?, qué es lo que busca, qué es lo que le motiva. Oye, pues para nosotros es un valor brutal, ¿sabes? El estar pues cada mes tomándote una cerveza luego pues con 7 desarrolladores o desarrolladoras de diferentes empresas y oye, pues esto lo hacemos así, lo hacemos asado, busco esto, no estoy contento por esto, yo no estoy contenta por tal, yo me quiero cambiar. Al final, oye, es maravilloso, ¿no? Joder, es información gratis de primera mano, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues también son personas pues, que conocen tu proyecto, conocen cómo se hacen las cosas. De hecho, lo que tú me decías antes, ¿no? Mira, una vez me decía una persona que no sabía lo que yo hacía, no sabía lo típico que se te acerca y tal, y me decía, es que las consultoras deberían de desaparecer. Me dijo esa frase, ¿no? Y fue cuando yo le dije, hombre, deberían de desaparecer las empresas malas, ¿no? No las consultoras como general, ¿no? Y al final, pues, acabas entendiendo, yo sé, qué es una consultora mala, ¿no? Y el entender, pues, ¿no?, que es para cada uno eso. Y al final, pues, también captas talento, ¿no? Y estás ahí, estás un poco, ¿no?, en la mente, ¿no? Un poco tu marca, podríamos decir, está un poco en la mente de la comunidad. Y en la búsqueda de esa excelencia Sí, técnica, ya no en los perfiles, sino en el proyecto que entregáis, sí, todo tiene mucho peso, ¿no? Desde la arquitectura, ujú, el cómo se codifica, la calidad, o sea, el testeo, etcétera, hasta la documentación. sí, Eh, ¿Cómo se alinea eso? Porque a no todo el mundo le gusta hacer de todo, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues a ver, la palabra que has dicho, alinear, es muy importante, más en nuestro caso, que siempre hemos, que creo que no lo hemos o no te lo he mencionado, ¿no?, pero que siempre hemos hecho todo de manera remota, ¿vale? O remote first, podríamos decir, ¿no? En una oficina que vaya quien quiera, pero al final ahí es aún más importante, ¿no?, el alinearnos, ¿no? En este caso, pues oye, nosotros siempre a nivel técnico hemos intentado, a lo mejor la palabra es estandarizar, ¿no?, el cómo hacer las cosas. Antes te decía, nosotros en consultoría siempre hemos hecho muy poquitas cosas, entre comillas, o muy poquitas tecnologías, pero muy bien. Oye, pues al final se trata de que con su diferencia, cada proyecto es un mundo, lo sabemos, cada cliente es un mundo, pero tiene que haber un estándar, ¿no? Tiene que haber un... Si vamos a hacer testing en front, pues vamos a intentar usar esta herramienta. Si vamos a empezar un proyecto, pues siempre tenemos que tener un entorno de stage, un entorno de preproducción, tenemos que automatizar, ¿no? Tenemos que tener integración continua. Es decir, al final también hemos creado como un handbook, podríamos decir, ¿no? Un Notion con un handbook, donde, y de nuevo iterativamente, pues a medida que vamos descubriendo cosas o chocándonos, ¿no?, con algo y hemos aprendido, pues vamos a definir cómo hacemos testing en el frontend. Vamos a coger las personas más interesadas, ¿no?, a lo mejor en eso, vamos a trabajar, vamos a estandarizar y vamos a intentar, no sé si la palabra es evangelizar por los equipos, ¿no?, pero de cómo hacemos las cosas y vamos a... Siempre hemos evitado la documentación sin sentido, ¿vale? Pero vamos a tener pues lo necesario y lo justo, esos guidelines, ¿no?, podríamos decir, para cómo hacemos las cosas.
es lo que hemos intentado, ¿no? Y estandarizar un poquito pues, por ahí. Y tener un handbook de buenas prácticas Ujú. para el onboarding de gente, eso es maravilloso. Sí. Ayuda a un montón. Sí, sí. No, el onboarding, lo que tú dices, el onboarding yo creo que es súper importante. Nosotros estuvimos trabajando mucho en hacer como un onboarding que era como en 5 días, ¿no? Que era como tú llegabas y tú tenías día uno. Oye, pues día uno, conoce al equipo de recursos humanos, conoce a tu mentor, mírate esta charla que hemos dado sobre tal, habla con tal, tómate un café con no sé qué persona, día dos, ¿no? Es decir, que a lo largo de 5 días pues tuvieras esa inmersión, ¿no? En la cultura y en la empresa de manera un poco natural. ¿Vale? Pues al final eso es documentación también, no es la típica documentación, ¿no? De aburrida técnica de 200 páginas, pero a lo mejor pues una documentación que yo considero que es súper importante, ¿no? Para la empresa. Claro, y claro, muchas cosas de las que estamos comentando, el hacer prototipos de cosas para que la gente se forme, compartir, etcétera, etcétera, eso Claro. lleva tiempo y esfuerzo. Y es una empresa y tiene que facturar. Entonces, ese delivery de valor a los clientes Ujú. constante, ¿cómo lo compaginas para que sea sostenible con esta cultura tan Eso es. de compartir? Ese tema me parece súper interesante y de hecho yo creo que uno de los, no sé si la palabra es conflictos, ¿vale? Pero uno de los puntos así un poquito más era no sé si dividir, ¿vale? Pero ese tiempo entre lo que tú has dicho de hacer delivery para el cliente, que es quien te está pagando, ¿no? El chiringuito te lo está pagando al final el cliente, ¿vale? Y ese espacio para formarte, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una tarde a la semana que lo utilizamos para hacer lo que llamamos knowledge sharing, ¿vale? Pues un espacio para dar formación de, oye, tú has visto este framework súper chulo de no sé qué y lo cuentas, o yo te enseño a cómo interpretar tu nómina, lo que sea, ¿vale? Pues muchas veces a lo mejor estaba este conflicto pues, con el cliente. Ahí hay una labor que yo creo que es también como muy previa desde el equipo de venta, de account management, ¿no? De alinear las expectativas con el cliente. De hecho, nosotros pues teníamos un cliente que era de los países nórdicos y que cuando se lo explicábamos decía, no, 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 es que yo te pago porque tú hagas eso, ¿sabes? Yo te estoy pagando y estoy buscando una empresa como la tuya porque yo lo que te exijo es que tú estés formando a tus empleados que son los que me desarrollan mi producto. Yo no quiero que fulanito que empieza hoy, dentro de 3 años sepa lo mismo. ¿Vale? Yo quiero que Laura le enseñe no sé qué, y María no sé cuánto, y él comparte con Juan no sé qué, ¿vale? Pero es complicado, ¿no? Evidentemente, Es complicado, pero lo habéis conseguido claro, durante por la... mucho tiempo no lo hemos conseguido y hemos ido incidiendo mucho para ir consiguiéndolo. Sí, pero a donde voy es que ese tipo de cliente que suena idílico, lo habéis conseguido porque tenéis una cultura fuerte y alineada con ese tipo de Claro, cliente. claro. Y por eso, por ejemplo, pues es muy importante que el equipo de ventas pues también esté como súper alineado, que también es otro de los problemas que durante alguna época hemos tenido, ¿no? Sobre todo a lo mejor pues en esta internacionalización podríamos decir que la cultura inicial no es la misma, ¿no? Y a lo mejor pues lo que están acostumbrados, ¿no? A trabajar es distinto. Ahora, evidentemente, pues un proceso mucho más maduro y, de hecho, pues la consultora que tenemos ahora, ¿no? Donde bueno, pues estamos desarrollando un poco esta misma cultura, pues sí que lo hacemos, ¿no? Desde un principio, es más, en el propio contrato, ¿no? Pues con el cliente se le dice, oye, pues que el equipo se forma, siempre con sentido común, siempre, ¿sabes? Pues si tiene un delivery esta semana, pues a lo mejor, oye, pues esta formación la ve en vídeo, ¿vale? Y va a la que viene. Pero que es un proceso, ¿no? Al final de madurez, de aprender y de... Igualmente que has tenido este cliente que es el perfecto, entiendo, para vosotros, seguro que te has topado Hombre, muchos, claro. con el que déjate de historias, dámele lo mío, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo has lidiado con ese otro Primero tipo de ahí, cliente? el enfado no es con el cliente, el enfado ahí es con quien ha vendido, ¿no? Podríamos decir, bueno, el enfado entre comillas, ¿no? Con vosotros mismos. Pero claro, claro, el feedback es hacia nosotros mismos, que no le hemos sabido transmitir antes lo que somos, ¿no? Que al final desarrollamos, pero somos un poco, somos algo más, ¿vale? Pero al final, bueno, una vez que ya estás ahí, es mucho educar al cliente y hay una labor mucho de educación, ¿no? Al cliente y de estar dentro y de incluso compartir. Nosotros mismos acabamos invitando a los clientes que vinieran a nuestras formaciones, ¿vale? Y, oye, ven, mira lo que hacemos. Hemos desarrollado a veces en estos proyectos de mentorship que te decía, hemos desarrollado algunas herramientas
que al final se la hemos dado gratis, ¿no?, a los clientes. Hemos desarrollado una herramienta pues para darnos las gracias, ¿vale? Que tengo un canal de Slack donde, oye, pues tú te has acordado de mí, me has enseñado no sé qué artículo súper chulo, y yo te digo, leo más, ¿vale? Y te doy Y un unos kudos puntos de o- karma, tal, ¿vale? Bueno, lo hemos desarrollado allí pues para aprender. Pues a lo mejor eso pues se lo compartimos al cliente, que también vea lo que desarrollamos. Es intentar un poco hacerlo partícipe. Lo que hay que hacer es que no haya un cliente y un equipo. Al final todo tiene que ser parte de un mismo equipo, ¿vale? Y que todo vaya a una. Y al final pues un proceso lento. Al principio se pena un poquito más, ¿no? Y al final pues bueno. Es, es que ese proceso a mí me parece súper bonito. Ese crecimiento, ese educar, el que te vayan comprando la forma de trabajar. Mm, Pues a mí me pasó en producto, sí, o sea, con el equipo de producto que nosotros lo teníamos en Holanda, que teníamos que educarles claro, para, sí, vale, te entregamos esto, pero el mes que viene necesitamos tiempo para resolver deuda técnica, sí, y que te compren eso sabiendo lo importante realmente que es para el producto. claro. Y Sí. llegar a conseguir eso es chulo, ¿no? Claro, también depende un poco de la cultura, ¿no? Cuando el propio cliente tiene su equipo de tecnología o su equipo de productos, a lo mejor está un poquito más en el mundo tecnológico, ¿no? Lo entiende más. A lo mejor ese cliente más industrial, a lo mejor, ¿no? Y que le queda a lo mejor un poquito más lejos es el que en principio dice, pero esto, ¿qué me estás hablando, no? Pero bueno, al final, y no siempre sale bien, ¿no? Y al final a veces, oye, pues que sale mal y acaba una persona quemada y se acaba yendo y bueno, pues un aprendizaje, es una pena y ya está. Y pues, Por ir cerrando y acabando de darle cierre a la conversación, si tuvieses que dar un consejo a alguien que va a empezar a afrontar un crecimiento como los que tú has vivido, ¿cuál sería? son muchos, ¿no? Se podría... Pero bueno, al final yo creo que un poco, bueno, lo que hemos ido hablando, ¿no? Pero yo creo que es tener muy claros cuáles son esos valores que tú quieres para el equipo y que tú seas el primero en transmitirlos, ¿vale? En vivirlos, es decir, que seas ese líder que es el primero que está viviendo, ¿no? Esos valores, que tú al final también, tú al final eres, sí, la cultura de una empresa, ¿qué es, no? Es como es algo etéreo, que es la cultura, y tú como equipo de liderazgo, tú no puedes decir, oye, la cultura es A, B y C y ya está, ¿vale? Al final todo tiene que ir calando y tú lo que sí vas a ir es no permitiendo ciertos comportamientos, premiando otros, ¿no? Y demostrando un poco hacia dónde quieres que vaya, ¿no? Y yo creo que es muy importante que eso lo tengan claro, ¿sabes? Que el cuidar un poco esa visión del equipo, ¿no? Ese hacia dónde va y también pues el tener claro que todo tiene que ser pues muy iterativo y revisar los procesos o, ¿sabes? Revisitar los procesos que estás desarrollando poco a poco, ¿vale? Que no vas a hacer un proceso de hiring o de performance review el día 1, que va a ser el que esté el día 5, ni el día 30, ni el 80, ¿vale? Y que tienes que ir iterando, pidiendo feedback Aprendiendo. y aprendiendo, equivocándote mucho, equivocándote rápido, ¿vale? Y, y eso, y iterando, ¿no? ¿Y de qué estás más orgulloso de toda tu trayectoria? Eh, Pues yo creo que, mira, justo ahora, ¿vale? Que, bueno, como tú has dicho antes, ¿no? Después emprendimos con empresa de productos, ahora con Orbitant, que es la consultoría, pues el 80 o el 90% del equipo viene de estas experiencias previas, ¿vale? Que sean las propias personas que han trabajado contigo, las que proactivamente te llaman, dicen, oye José, oye Felipe, oye Mateo, tal, es que me gusta, podemos hacer algo, me gustaría volver a trabajar juntos, era chulo, ¿no? Y montamos algo chulo, lo volvemos a hacer, ¿sabes? Y que el equipo esté formado por eso, ¿vale? Por todo, pues personas que han estado contigo, al final, ese es el orgullo, ¿no? El que no es, oye, pues ya está, se acabó, si te veo, pues nos saludamos, tal, sino que quiero repetirlo, quiero volver a trabajar contigo y proactivamente eso. Y algunas personas, oye, pues haciendo un esfuerzo antes, después o lo que sea, pero acabando eso. Para mí, eso es el orgullo porque es lo que resume un poco
todo lo demás, ¿no? Lo que has construido. Claro, lo que has construido y también a lo mejor, pues, oye, que han visto la humildad de sabes que te has equivocado 10 veces, pero que, bueno, lo has intentado luego arreglar oye, y ¿por qué no repetirlo? Igual que a mí, seguro que a mucha gente que vea el vídeo le va a entrar ese gusanillo de trabajar contigo o de estar en una empresa como la tuya, o interesarse por cómo estás haciendo las cosas un poquito más a fondo. ¿Dónde pueden encontrarte? Estar dispuesto, eres un tío de comunidad, seguro que estás encantado de hablar con ellos. Sí, además de por Cádiz, por allí por la playa, pero no, fuera de broma. Aunque no soy súper activo en redes sociales, pero sí que en LinkedIn soy más activo, ¿vale? Sí, yo además me encanta hablar con la gente, aprender. De hecho, yo creo que se aprende de todo el mundo, no solo del que ha conseguido no sé qué cosa, sino se aprende de todo el mundo. Así que a mí me encanta pues tomarme un café con quien sea y aprender. Así que, bueno, pues por mi nombre, ¿no? Por José Antonio Dorado, LinkedIn o por si le interesa lo que hacemos en Orbitant, en orbitant.com o en LinkedIn, también que vea un poco lo que hacemos. Yo, vamos, todo el que quiera, yo estoy encantado de hablar, de aprender y eso, seguir creciendo, ¿no? Que solo ha hecho empezar esto. Y ya sí que sí, por cerrar, una persona que te haya guiado o que tú tengas como referente en la que te hayas fijado constantemente, Nada, ¿quién sería? 100%, vamos, lo que he dicho, en este caso Felipe. Felipe, que además de ser bueno, el fundador de Guidesmith, que no lo hemos nombrado, ¿no? Pero fue esta empresa que fue creciendo, ahora ya ha pasado de ser el fundador a ser un amigo, un muy buen amigo y socio, y con el que hemos fundado pues después Sherpa, ahora Orbitan, y para mí es la persona que, ese mentor podríamos decir, ¿no? Que más ha sabido transmitir, ya no la parte técnica, ¿no? Sino ese foco en dar valor, en la calidad, en aprender, ¿no? En crecer, en equivocarte rápido, ¿no? Yo creo que al final lo que repetimos todo un poco, lo que hemos aprendido, pero no porque nos lo haya dicho, ojo, sino porque es lo el habéis primero mamado de él. que siempre hemos estado a su lado viéndolo y por eso los demás lo hemos ido haciendo y luego los demás que nos ven a nosotros, pues lo han ido haciendo, ¿no? Así que está claro que en este caso, pues él. Además, es un tío súper interesante, así que también, si queréis buscarlo, pues Felipe Polo, lo buscáis, que tiene una newsletter muy chula. Ahí está Lo el haremos. spam, luego le paso la cuña, ¿vale? No, pero Lo haremos. Genial, pues muchísimas gracias, José, por este ratito. nada, a vosotros por invitarme. Y que si queremos continuar la charla, a mí esto me apasiona, así que cuando quieras, Yo encantado. con una cervecita, Eso es. charlamos. Muy bien, muchas gracias, Leo. Muchas gracias.